19:05, ahora sí, formalmente arrancamos Puntos de Vista y les decíamos, hoy la noticia para nosotros tiene que ver con lo político, por supuesto. Arranca un nuevo periodo con nueva mesa directiva en Cámara de Diputados, en el Senado y sobre todo esto, lo raro, a las 20, normalmente esto pasaba a la mañana muy temprano, el presidente Santiago Peña va a dar su informe de gestión, pensando un poquitito en cómo recibieron las cosas, qué se hizo y qué falta aún. Fernanda está en zona del Congreso ya para darnos novedades también hoy desde allá, nuestra compañera. ¿Qué tal Fernanda? Vamos a darle paso a ella para que nos cuente un poquitito lo que está pasando ya en sede del Congreso. Recordemos que esto se hace frente al Congreso, esto quiere decir ambas cámaras. Diputados y senadores, estamos viendo también ya efectivo el regimiento escolta, hay en la zona mucha seguridad, obviamente, y se prepara el ambiente para el primer informe de gestión de Santiago Peña, un año bastante movido en el Senado, en diputados, y escuchemos lo que va a decir el presidente a partir de las 20. Está Fernanda en el lugar, ya lista para también contarnos un poco más de cuál es el ambiente que se vive ahí en la zona. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? El saludo también para los televidentes. Estamos aquí enfrente a lo que es el ingreso, el acceso al Congreso Nacional. Hoy nos cambiamos un poquito el ambiente, un poquito la zona desde donde estamos estableciendo el contacto con nuestros compañeros, en este caso, y nuestros televidentes también de Puntos de Vista que nos acompañan para poder mostrarles un poquito cuál es el ambiente. Y vamos a movilizarnos también aquí con el permiso de nuestros colegas que están haciendo el trabajo mismo para mostrarles cómo está la explanada del Congreso Nacional. Fíjense ustedes, los miembros también aquí de las fuerzas militares, fuerzas de seguridad, todos ellos que están aguardando el ingreso de las autoridades. Y para explicar un poquito también, Diego, por aquí, por la explanada del Congreso Nacional, por el acceso principal, van a estar ingresando los miembros del gabinete de Santiago Peña, el propio presidente de la República, acompañado del vicepresidente y de otros miembros más también de su entorno más cercano. Estamos hablando de ministros, viceministros, otras autoridades. De hecho, algunos de ellos ya estuvieron ingresando hace minutos. Lo veíamos al doctor Jorge Britas, al presidente de IPS, también en este caso al presidente de Petropar, Edi Jara, y a otras autoridades que van ingresando de a poquito. Todavía es muy temprano para hacerlo, pero de igual manera ya muchos lo van a ir haciendo. Además de ellos, miembros del cuerpo diplomático, algunos imaginamos que también ingresarán por este acceso, en donde ya estamos viendo a los tradicionales Acacarayá, y después te queremos mostrar un poquito más al interior también qué es lo que va ocurriendo. Ingresan por aquí, ahora todavía es un movimiento bastante tranquilo el que estamos teniendo. Sí nos han adelantado algunos ejes principales, de hecho, de todo lo que tiene que ver con el trabajo que van a estar realizando y por sobre todo los detalles del informe que va a dar Santiago Peña en este sentido. Fíjense, esta es la parte de la entrada, accedemos por este sector y te cuento, Diego, que ya una vez que ingrese Santiago Peña, una vez que sea el horario de que él dé su primer informe presidencial ante el Congreso Nacional, lo hará centrándose en una serie de puntos específicos que ya seguramente después van a estar repasando también ustedes, los pilares de los cuales van a estar hablando en el informe de gestión: seguridad y defensa, crecimiento económico, educación de calidad, Paraguay sano y Paraguay social para todos. Así titularon a estos ejes en los cuales se va a estar basando el informe de gestión que se presenta hoy de manera excepcional en un horario nocturno, como no se ha hecho, no se ha realizado en ocasiones anteriores por parte de otros presidentes de la República. Santiago Peña decidió hacerlo de esta manera. En este informe, dicen desde Presidencia, se va a realizar y presentar por sobre todo una visión integral de la gestión del gobierno, y enfocándose en estos ejes estratégicos. No se van a centrar, como han hecho en años anteriores, en ministerios o en áreas específicas como lo hacían tradicionalmente salud, educación, seguridad, sino en estos ejes que ya se titulaban de la forma en que les contábamos. Además de eso, decían, se espera que el informe presidencial dure 1 hora. Iniciaría a las 20, un poquito después quizás, pero posterior a eso ya duraría una hora específicamente. A las 21 horas se cerraría todo este primer informe de gestión de Santiago Peña. Así que estamos atentos todavía al movimiento, muy tranquilo a estas horas, es lo que se tiene.
se ha invitado a una serie de personas, de hecho que aquí desde el Congreso Nacional nos dijeron que le excursaron o le dieron la posibilidad al Poder Ejecutivo de tener por lo menos 130 invitados. Aparte de los 125 legisladores que pueden llegar a estar presentes, algunos quizás no asistirán por motivos particulares, el que sí ya ha anunciado que no lo hará es el senador Ignacio Iramain, el reemplazante de Katia González, que decía, no debo yo estar sentado en ese asiento teniendo en cuenta el último dictamen de la Fiscalía acerca de la expulsión de la senadora Katia González y por eso no voy a asistir a escuchar el informe de gestión del presidente. De igual manera, aparte de todos los que ya citábamos, también fueron invitados expresidentes de la República, de los cuales hasta el momento conocemos que el que ha confirmado su participación es el expresidente Nicanor Duarte Frutos. Así que es un poco lo que se tiene hasta el momento aquí de información relevante, Diego. Muy bien, Fernando, estamos atentos nosotros al movimiento en el lugar. Todavía falta un buen tiempo para que arranque esto. Ahí está el doctor Ayala, tengo entendido, está llegando también de la ANR, entre otras personalidades que se van acercando a este informe del Congreso, que aparte va a tener la particularidad de ser el primer acto formal como presidente del Congreso de Basilio Núñez, que preside la Cámara de Senadores también. Sí, señor. Hoy se daba en horas de la mañana el traspaso de mando, el corte administrativo, así que también va a estar presidiendo en este sentido el nuevo presidente del Congreso. Veíamos llegar a otros miembros también por otros accesos, recordando que este no es el único acceso que tienen posibilidad de utilizar los invitados. Hay también un ascensor en la parte posterior del salón, lo que les permite entrar por una puerta extra que tiene este salón bicameral del Congreso, así que va a estar movidito en unos minutos más seguramente el ambiente por aquí. Muy bien, Fernanda, volvemos contigo en un ratito. Muchas gracias por el contacto. Ya nosotros estamos con la cobertura, lo que va a ser el informe de gestión de Santiago Peña, un acto que está marcado en la Constitución Nacional, recordemos. Tiene que constituirse el Congreso, es decir, los 125 legisladores, se da quórum y arranca lo que es el informe de gestión. Y les decíamos hoy con la particularidad también de que es el inicio de la gestión de Basilio Núñez como presidente del Senado. Recordemos que el presidente del Senado también es presidente del Congreso Nacional. Y esto se daba en la jornada de hoy, el 1 de julio, cuando arrancaba la nueva mesa directiva. El senador colorado Basilio Bachi Núñez asumió como nuevo titular del Congreso Nacional. Le dio un marco bastante particular, podríamos decir, cuando menos, a todo esto, porque se mostró antes, se mostró en la previa, llegó en este auto que suele utilizar también, que tiene algunos logos bastante particulares, y así llegaba él hasta la sede del Poder Legislativo, donde estaban varios de sus adherentes, con pancartas, con urras, esperando a Basilio Núñez, que de esta manera llegaba entonces al Congreso para asumir este importante cargo. Recordemos que, entre otras cosas, la presidencia del Congreso pone a quien presida este organismo en la línea de sucesión presidencial, por ejemplo, eventualmente, entre otras cuestiones, ¿verdad?, que tienen que ver con decisiones que se toman desde el Senado. Así llegaba Basilio Núñez, que es el nuevo titular del Congreso Nacional. Un compromiso tremendo y lo esperamos cumplir con la mayor mesura y hasta diría profesionalismo, porque voy a dirigir las sesiones en base a nuestro reglamento interno, con respeto a las minorías, con respeto a las mayorías y que haya debate en el Senado. Lo que decía la bancada, como presidente yo voy a hacer. No voy a ser una persona que está desvinculada de la bancada. Yo provengo de una bancada, provengo de un movimiento y de un partido. Yo estoy en la presidencia ahora porque de las 0 horas según nuestra Constitución soy presidente del Congreso, pero de alguna forma mi cargo se debe al Partido Colorado. Y por eso aclaraba, ustedes se acuerdan de la ley de superintendencia. Debatimos horas y horas. Después nos dejaron sin quórum. Entonces, ¿qué punto no se debatió? Lo que yo quiero saber es qué de productivo trajimos al país los senadores. Nada. Entonces, por eso, desde el Senado, desde el Congreso, ya hablando con el presidente este mes de julio,
nosotros proponemos una agenda legislativa con el Ejecutivo y vamos a invitarle al presidente Santiago Peña que venga al Congreso con la agenda del Ejecutivo y vamos a construir juntos. Para mí lo prioridad, primero como médico de salud, segundo, como vivo en el área metropolitana, transporte público. No va a haber una semana que yo no hable de transporte público. ¿Para qué? Para buscar una solución a esa gente que espera 2 horas para llegar a su trabajo y espera 2 horas para ir a su casa. Estaba Basilio Núñez y nosotros volvemos a sede del Congreso. Está hablando Javier Vera, el senador, lo escuchamos. Senador, ¿qué te parece? Escuelas que se caen todavía a pedazos, la infraestructura. Y hay muchas cosas que mejorar, porque en un año no se puede hacer muchas cosas todavía, porque esto hace años atrás de estos problemas. Insisto, senador, ¿cree usted que el presidente tiene que reconocer esto y no ocultar esto debajo de una alfombra? Yo no puedo hablar por él, vamos a ver qué dice él. Yo no puedo hablar por otras personas, permiso. Bueno, aquí está Javier Vera, el senador más conocido como Chaqueñito, estaba hablando acerca de lo que espera en cuanto al informe de gestión de Santiago Peña. Decía él, todavía, él decía, este es uno de los mejores o el mejor presidente que estamos teniendo en este caso. Y el mejor vicepresidente, dice, pero reconocía a su vez Javier Vera que es necesario todavía mejorar el tema de la seguridad. Salió para tomarse algunas fotografías aquí el senador Javier Vera, y decía, la seguridad, por ejemplo, es una cuestión que todavía está en estado crítico. Es una de las cuestiones a mejorar, es lo que mencionaba en este caso el senador. Bueno, muy bien. Atentos entonces a la llegada de las autoridades, Fer. Habemos más gente que está llegando. Claro, todavía hay un poco de tiempo para esto, pero ya vamos viendo. Y ahí está Coqui Ruiz, está hablando. Lo escuchamos también. Sí, mucho. Para nosotros que trabajamos en eso, hemos recibido todo el apoyo y yo creo que todos los sectores, ¿verdad? Del arte. En mi caso, artes plásticas, ¿verdad? ¿Falta más apoyo por parte del gobierno, señor Coqui? Bueno, yo estoy en un sector de las artes. La cultura fue un gran sector olvidado por muchos gobiernos anteriormente también. Sí, pero yo creo que en esta etapa, yo personalmente fui muy asistido al apoyo de hacer los trabajos que siempre hago. Se cuestiona de repente que solamente es direccionado para unos pocos y qué pasa con el resto de los artistas. Y bueno, yo trabajo en el interior, ¿verdad? Y mi respuesta es que yo hago los eventos de Tañarandé, de trabajar con gente de pueblo, con gente realmente, con campesinos, la gente de Tañarandé. Y hemos recibido nosotros muy buena respuesta. Bastante desde la época de Nicanor. Pero le gustaría que esto llegue a más artistas, que llegue a todos. Lógico, pero bueno, hay que avanzar. Gracias. Bueno, lo que dice aquí también el señor Coqui Ruiz, allá a las afueras vemos que va llegando también la senadora Celeste Amarilla, que está posando para algunas cámaras también con su particular forma de ser, en este caso. Vamos a escuchar lo que dice Celeste Amarilla. Se viene en menos de una hora. El informe de gestión de Santiago Peña, ¿cree usted que va a presentar un país de maravillas y esconder todo lo que no está bien en Paraguay? Y si es el mismo discurso que hizo en la ANR, supongo que sí, ¿verdad? Pero bueno, para eso venimos. Para escuchar, luego meditar, estudiar y responder como corresponde. ¿Cómo califica la gestión de Peña en estos casi un año, senadora? Bueno, de mala a muy mala. Porque acuérdense que fue un año sumamente difícil, un año de atropellos constitucionales, legales, una supremacía mayoritaria, grosera, violenta, leyes sin estudio, sin debate, con manos alzadas, finalmente la expulsión de una de las senadoras más votadas del país.
Constantemente Santiago Peña se lavaba las manos de esos temas y decía que eso le correspondía a otro poder. Pero no puede lavarse las manos por el principio de subsidiariedad. Todo va hacia arriba y todo va hacia abajo. Hay una línea recta de responsabilidades que se tienen que cumplir. No puede lavarse las manos. Podría empeorar aún más la situación con esta supermayoría y el copamiento total del cartismo. Y con el presidente nuevo, ¿verdad? O sea, la verdad que él plantea un pacto de paz, él plantea un gobierno democrático de la Cámara de Senadores, pero hay que ver, ¿verdad? Hay que verlo. Es una mentira eso, senadora. Es que él después no se aguanta, le conocemos. En diputados hemos hecho 3 pactos de paz con él y ninguno duró más de 2 meses, ¿verdad? Claro, tengo miedo de la presidencia de Bachi Núñez, y tengo miedo del crecimiento del poder, del crecimiento de la prepotencia. Bueno, a ver cómo pasamos este año. Este fue un año larguísimo, duro. Yo decía pensar que solo fueron 12 meses, es que me parecen 3 años para todo lo que pasó. Esto, senadora? ¿Cómo se enfrenta a este ocupamiento? Y se enfrenta como enfrentamos, se enfrenta. Aquí hay que estar, yo no respeto, pero no estoy de acuerdo con las protestas silenciosas. Mis protestas son a los gritos y de frente. Y hay que seguir así. Senadora, ¿cómo toma que justo en este día se haya pedido, en este caso, el desistimiento de la denuncia, la desestimación de la denuncia sobre nepotismo contra la hija del vicepresidente? Y la imputación de 2 de sus satélites. Me encanta, merecido. Esto evidencia que son utilizados por el Partido Colorado. Por supuesto, que aprendan quiénes son sus amigos y quiénes no. Y ahora es tarde para volver a nosotros. Ahora es tarde, Roya, ahora es tarde, Cleto. Se les necesitó en otro momento. Pero aquí hay algo que preocupa también de esta imputación, senadora, porque solamente hablan de cobro indebido de honorarios y en ningún momento hablan del nepotismo en sí, que fue la denuncia principal, o incluso del posible tráfico de influencias que también habían señalado a los denunciantes al momento de presentar la denuncia penal. Claro, porque eso es a los efectos de defender a los colorados que cometieron eso, Adorno y otros tantos, ¿verdad? Entonces van por el lado de que estos no marcaban tarjeta. A ver si acabamos a sancionar, imputar a todos los parlamentarios que tienen planilleros entre Pero ya de por sí evidencia selectividad por parte de la Fiscalía. Pero por supuesto, pero lo que siempre dijimos, ellos no son nuestros amigos. Ellos les compran por chipa, por empanada de Don Vito cuando les necesitan. Pero por favor, pero ojalá se den cuenta dónde están, ojalá. En el caso de Roya Torres en particular, ella estaba sindicada como cómplice de lo que hizo su hijo en cuanto al cobro indebido. Pero es que yo coincido, eso lo hemos dicho y hemos dado más tipos penales, pero no solamente para Roya y para Cleto, para todos. Pero ya también el desparpajo de tener tu hijo con sueldo y que ni siquiera venga, merecido. Las palabras. Lo que dice aquí la senadora Celeste Amarilla, que ya va llegando también. Vamos a escuchar lo que dice Félix Sosa, está hablando el presidente de la ANDE. Un tema demasiado importante para el país y lógicamente también el sistema eléctrico paraguayo es fundamental para el desarrollo de un país. Por tal motivo estamos presentes acá para poder acompañar todo lo que se puede realizar y todo lo que tenemos previsto realizar a futuro. ¿Qué se logró en materia energética en estos primeros años del gobierno de Peña? Y yo creo que es muy importante que el presidente, esto seguramente va a anunciar hoy, lógicamente, pero uno de los acuerdos fundamentales es el acuerdo de la ITQ nacional, que es sin lugar a duda es un hito muy importante para el Paraguay y también para el sistema eléctrico paraguayo. Pero no se mintió, presidente, porque se festejó diciendo que 1.250 millones de dólares se iban a ingresar al país. En realidad era mucho menos, mucho de eso ya contábamos nosotros. No, de hecho, yo creo, reitero, yo esperaría que el señor presidente dé su mensaje al respecto y con mucho gusto vamos a hablar con ustedes posterior a ese mensaje, simplemente para poder esperar su informe. Pero desde que asumió Peña, ¿se puede hablar de un mayor fortalecimiento del sistema eléctrico por lo menos? Y bueno, y reitero, yo creo que el hito fundamental fue la buena negociación que se realizó en la Itaipu Nacional y también
es importante resaltar que le afecta directamente al sistema eléctrico paraguayo es que dentro de ese acuerdo es la posibilidad de la exportación de nuestra energía al mercado libre de Brasil, que es un sueño largamente acariciado por todos nosotros, y en esa línea estamos trabajando justamente para poder colocar los primeros 100 megavatios medio al mercado eléctrico brasileño para seguir trabajando en esa línea ahora. El tema de los fondos sociales que todavía no se saben cómo se van a blindar, eso está en debate. ¿Conversaron con el ministro de Economía, presidente? De hecho, siempre se está trabajando en equipo. Yo creo que el gobierno nacional, a través de la presidencia, siempre se está informando cuál va a ser el mecanismo de control, y uno de lo que siempre se está insistiendo es que se identifique exactamente dónde se va a utilizar esos recursos y que sea de lo más transparente posible. posible. ¿Nos puede informar de su reunión con los brasileños inversionistas sobre la venta de energía? Sí, las posibilidades. Realmente existen muchas posibilidades, y lo más importante es que existen interés de parte de ellos. Prueba de la demostración de interés es que recibimos más de 40 consultas hasta el momento sobre la oferta que hemos realizado, y que en breve eso ¿Qué lógicamente llevará a concretar eso, presidente? Y bueno, nosotros tenemos previsto que en el mes de ahora julio se pueda presentar las ofertas, y posteriormente se está trabajando también en forma paralela también. El Ministerio de Minas y Energía de Brasil está trabajando para poder crear los procedimientos para poder operativizar esa venta de energía eléctrica que tenemos previsto. Sí. Presidente, ¿cuál es la oferta que presentan? ¿A cuánto es la oferta de la energía? Bueno, 100 megavatios de la central hidroeléctrica Caraí es lo que estamos ofertando en este momento. ¿A cuánto? Y eso va a definir el mercado. Justamente. ¿Cuánto está en el mercado? Y eso nos vamos a esperar cuánto están dispuestos a pagar por nuestra energía todas las empresas comercializadoras de Brasil. Vamos que va a regalar a una energía, a veces el libre mercado falla, presidente. Bueno, que siempre se pidió que se pague el precio del mercado. Entonces vamos a tener la oportunidad de saber exactamente cuánto es el precio del mercado. Aproximadamente, presidente. Y reitero, eso varía mucho. Esperemos que eso en breve se tenga a través. No, la ANDE siempre pretende el mejor precio posible, ¿verdad? Entonces vamos a esperar que se tenga esos resultados para poder pasar esa información a la ciudadanía. Se habla mucho de la calidad de la energía, presidente. Aparte de lo que menciona aquí Félix Sosa, el presidente de la ANDE, sigue allí dando algunas declaraciones. Nos movemos un poco para ingresar también aquí y ver cuál es la situación, el panorama aquí en el interior, Diego, porque recordemos que mientras allí afuera vienen entrando los invitados en general del Poder Ejecutivo, también lo que tiene que ver con los ministros, por aquí entran los senadores como Mario Varela. Escuchamos. Hace poco tiempo, y entonces no sé si es que tiene una valoración completamente positiva del gobierno. No soy tan nuevo, hace 25 años que soy político. Vamos a escuchar un informe seguramente para resaltar los temas más trascendentes. Creo que en lo económico es interesante escuchar si la recaudación ha mejorado. Nosotros tenemos un presupuesto público que necesita una mejor optimización, lo que significa que la fuente de financiamiento también debe mejorar, y creo que las modificaciones, las creaciones de... Muy bien, ahí estamos escuchando las declaraciones, Mario Varela, en este caso senador, también hablando, entre otras declaraciones que se están dando ya en el marco de lo que es aguardar el inicio del acto central hoy, el informe de gestión de Santiago Peña. 19:29, hacemos una breve pausa y ya volvemos con más. El 19:34 a las 20, el informe presidencial, pero hay muchos temas en la agenda, por supuesto. Y uno que se metió, aunque mucha gente niega que esté ahí, es la posibilidad de extender el mandato de los intendentes que deberían terminar su gestión en el 2026, llevar esa gestión hasta el 2028, 2 años más de gestión. Esto obviamente se discute mucho. Y si bien es cierto, intendentes y concejales han metido la idea que está en el ambiente político, las autoridades en general negaron esta posibilidad. Hay un problema constitucional, dicen muchos expertos,
con respecto a esta posibilidad, y también en ese sentido habló el vicepresidente de la República, Pedro Aliana, que además tiene mucha participación en lo que es el Comando de Honor Colorado, el oficialismo hoy del gobierno, que está en el gobierno. ¿Qué decía Aliana sobre la posibilidad de extender los mandatos? Escuchemos. Que están haciendo nosotros habíamos hablado ya en su momento con algunos juristas que dicen que es inconstitucional, respetamos eso. Ya se les dio un año de gracia a los intendentes por la cuestión de la pandemia y para ajustar para que el mandato sea de 5 años y no de 4 años. Hablamos con la gente de la justicia electoral. La justicia electoral nos dijo que era prácticamente imposible llevar adelante todas las elecciones conjuntamente, ¿verdad? Elecciones municipales, más elecciones en las internas, va a tener que ser las elecciones de la Junta de Gobierno del Partido Colorado y te va a tener que ser las internas presidenciales. Entonces prácticamente imposible también. El oficialismo no está detrás de ninguna extensión de mandato de los intendentes. No, en absoluto. Y creo que ya algunos ya han sentado postura, ¿verdad? Algunos referentes importantes del movimiento Honor Colorado, ¿verdad? Y les hablo yo hoy también lo que vine hablando ya con el presidente del partido, lo que vine hablando con el presidente de la República, ¿verdad? Nosotros vemos que es improbable y aparte inconstitucional. Si es inconstitucional no se puede debatir. No, yo creo que ya no, ¿verdad? Yo entiendo la intención de algunos intendentes, de algunos concejales y algunos actores también. Para mí me visitaron actores políticos también de la oposición, especialmente liberales, que también estaban, que tienen sus intereses y que también estaban interesados en postergar esto. O sea, esto no es solamente que se viene hablando, debatiendo con autoridades o con intendentes del Partido Colorado, ¿verdad? Que es la oposición también, hay algunos muy interesados en que se postergue, en que se pueda dar. Se debe hacer a través de una reforma constitucional, decía Carlos María Lobetti. ¿Cómo? Que a través de una reforma constitucional debe hacerse. Claro, y justamente con él uno de lo que hablamos, lo que se conversó y escuchamos también sus declaraciones de que inconstitucional. Bueno, ahí está hablando Aliana de esto que tiene que ver con esa posibilidad. No hay muchas posibilidades realmente, hablando en términos prácticos, por una cuestión electoral y una cuestión sobre todo constitucional legal. Pero bueno, está en el ambiente y esto es lo que decía el vicepresidente, que también habló de otra cuestión que surgió el fin de semana cuando mencionaba Silvio Velar sobre quiénes serían los candidatos para una interna colorada, ya pensando en las próximas elecciones presidenciales. Falta mucho, pero ya se empieza a hablar cómo no. Y decía Silvio Velar que uno de los candidatos sería del hoy oficialismo, Pedro Aliana. No, es muy prematuro todavía. El movimiento, la ventaja, está bien. Bueno, muchos hablan por el cargo que ocupo hoy, ¿verdad? Pero es muy prematuro. Yo creo que nunca yo me apresuré en el tema político. ¿Verdad? Siempre traté de medir un poco de medir un poco la temperatura antes de trabajar, de cumplir con mi función también. Hoy tengo una función demasiado importante de acompañar al presidente de la República. Para mí, Colorado, ¿le gustaría llegar a la presidencia de la República? ¿A quién no le gustaría llegar a la presidencia de la República? Si venimos del departamento de Ñembucú, siendo gobernador, 2 veces diputado, 4 veces presidente de la Cámara de Diputados, casi 7 años presidente del Partido Colorado, hoy vicepresidente de la República, por supuesto, pero no es el momento de hablar de eso. Yo quiero priorizar en acompañar a Santiago Peña y que tenga una gran gestión. Esa es la mejor campaña que nosotros podemos hacer, no solamente para una eventual candidatura de Pedro Aliana, sino para cualquier candidato del Partido Colorado y del movimiento Honor Colorado. Entonces voy a acompañar hoy. El gran desafío y la gran responsabilidad que yo tengo es acompañar a Santiago Peña a hacer una gran gestión de que él sea el mejor presidente de la era democrática, ganar la mayor cantidad de municipios ahora en estas elecciones, donde seguramente a partir del año que viene o a principios del año 2026 vamos a buscarnos. Bueno, ella hablaba, Aliana decía que es prematuro, pero sin embargo termina hablando del tema. ¿Y qué es lo que decía Silvio Velar? Vamos a compartir con ustedes parte de lo que decía justamente poniendo un poco cuál sería el versus, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a esas declaraciones. Esta sería la competencia por Mario Abdo Benítez, que todavía siguen sin aparecer mucho, volverían a repetir fórmula y apostar por Arnoldo Bins, y por el movimiento Honor Colorado de Horacio Cartes, el nombre que parece todavía mucho más claro y que aparentemente ya sería así, el de Pedro Aliana.
19:40, cambiamos de tema, siempre hablamos de política, pero en este caso mirando un poco también las citas judiciales que tienen varios de nuestros representantes. Y en este caso, este hombre que vemos ahora en pantalla, nos referimos al senador Erico Galeano. ¿Por qué? Porque fue convocado para audiencia preliminar. Luego de ser confirmado por la Cámara de Apelaciones, el juez de garantía especializado contra el crimen organizado Osmar Legal volvió a programar para la tercera semana de este mes, para el lunes 15 de julio a las 8 horas, la audiencia preliminar para el senador cartista Erico Galeano, a fin de resolver que el parlamentario va o no a juicio oral y público en la causa que afronta por presunta asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero fruto del tráfico de drogas en la conocida causa a ultranza PI. La convocatoria es bajo apercibimiento al legislador colorado, teniendo en cuenta que será el tercer intento para sustanciar esta diligencia. En principio, la audiencia se había fijado para el 18 de junio pasado, sin embargo, la defensa del senador acusado planteó un recurso de reposición contra la providencia del juez Omar Legal, quien atendió la petición y reprogramó la preliminar para el viernes 21. Así que reiteramos entonces, tendrá que comparecer ante la justicia, ante la fiscalía, también el senador Erico Galeano. Y hablamos siempre de política, ya hacía mención a esto la senadora Celeste Amarilla. Roya Torres es diputada por el Alto Paraná. Y atención porque su hijo tendrá que concurrir a la justicia. Recordemos que era un caso, o uno de los casos, de los llamados Nepo Babies. Ahí lo estamos viendo en pantalla, un chico que apenas tenía formación de colegio y estaba ganando más de 9 millones de guaraníes. ¿Qué fue lo que pasó? Los fiscales Jorge Arce, Diego Arzamendi y Francisco Cabrera imputaron por cobro indebido de honorarios a la diputada Roya Torres y a su hijo Elías Martín Godoy Torres. También en el mismo sentido fueron imputados el diputado Cleto Jiménez y sus hijas Dana Jiménez y Joana Jiménez. Esto tiene que ver con los casos de Nepo Babies. Además, la Fiscalía, y esto llama la atención, desestimó la investigación sobre Montserrat Aliana, hija del vicepresidente. Todo esto, como decíamos, en el marco de los llamados casos de Nepo Babies. Volvemos al Congreso, está hablando Nicanor Duarte Frutos, ex presidente de la República, lo escuchamos. La economía funciona, el empleo está casi 6% de desempleo, que es normal. Hay que generar evidentemente más producción y más empleo. Bueno, ahí agarramos la colita a lo que decía Nicanor Duarte Frutos. Aguarda el mensaje de Santiago Peña. Se conocen ya más o menos cuáles serían las líneas de este discurso. Normalmente se espera que sea autocrítico, pero esto pasa muy pocas veces, ¿verdad? Que un presidente vaya a hacer un mea culpa directo por problemas de la región, de la gestión, mejor dicho. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa cuando hable hoy Santiago Peña. Está hablando el diputado Raúl Latorre, lo escuchamos también. Una gestión que se hizo en 5 años. Los avances en materia de aumento de las recaudaciones, más de 630 millones de dólares más en recaudaciones. Una gran negociación, una muestra de patriotismo y de condiciones técnicas en la negociación de Itaipú. Un fortalecimiento del sistema de salud con consultas nocturnas, con el anuncio de la construcción de varios nuevos hospitales en diferentes puntos de la República. Se triplicaron los linces, se aumentaron sus capacidades en términos de materiales, de equipamiento, un aumento del radio de acción de la Fuerza de Tarea Conjunta, que rápidamente después del ataque que sufrieron por parte del equipo de Macho, del presunto narcotraficante Macho, demuestra que fue un acierto. También los grandes acuerdos que tienen que ver con la ampliación de nuestros mercados, como por ejemplo la ampliación del mercado de la carne, el nuevo mercado de los Estados Unidos, de Canadá,
que son a su vez mercados llave que abren la puerta de una serie de otras posibilidades a nivel global para exportar nuestros productos. El mejoramiento de las condiciones de negociación, como lo sucedió en Taiwán, donde se acordó el arancel cero para la exportación de carne de cerdo, de harina de trigo, de productos textiles, una serie de áreas donde claramente ya se demuestra un avance. Y de la lógica parlamentaria también proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, como el proyecto Hambre Cero, que va a ser un cambio de paradigma en materia de alimentación escolar, de disminución en la deserción escolar, donde todos los niños realmente van a poder recibir alimentos justos con alto impacto en materia estudiantil, en materia de nutrición, la creación de la DNI, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que tuvo como consecuencia ese aumento, el aumento de las recaudaciones de más de 630 millones de dólares, la creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, que si bien tuvo su resistencia en un principio, pero rápidamente demostró ser una medida correctiva fundamental para asegurar el dinero de los jubilados en un futuro. Entonces, que sufrieron dos de sus colegas por el... Yo creo que estos son logros muy importantes, entre muchos otros que escucharemos hoy en el informe de gestión. Con respecto a la justicia, digamos, es una cuestión, hay una persecución constante por un mejoramiento de las condiciones de justicia para todos los paraguayos. Entendemos que el Poder Ejecutivo, en lo que respecta al Ministerio de Justicia, hizo transformaciones importantes que también afectan la seguridad, como por ejemplo la famosa operación que recuperó el ejercicio del poder del Estado en la cárcel de Tacumbú, que por mucho tiempo fue un lugar donde básicamente era una escuela de entrenamiento y agrupamiento del crimen organizado. Y lo que tiene que ver con la justicia, en el ejercicio de la justicia, más tiene que ver con el Poder Judicial y otros órganos extrapoderes. No, de ninguna manera. Yo creo que el presidente Santiago siempre ha respetado, ha tenido posiciones claras con respecto al respeto de los procesos de justicia y a la independencia que esto plantea. Como presidente de la Cámara de Diputados, ¿qué dice a la reciente imputación de dos de sus colegas a raíz del caso Nepo Baby, que fue bastante cuestionado dentro de su administración? Y en primer lugar decir que nosotros desde un principio nos hemos sometido a la justicia, nadie está por encima de la ley. Y hemos colaborado con la respuesta de todos los oficios fiscales en tiempo y forma, y lo seguiremos haciendo con cualquier proceso de investigación. Hay que decir también que las documentaciones, los escritos planteados por el Ministerio Público desvirtúan de manera clara una serie de denuncias que nos fueron endilgadas en nuestra condición de presidente de la Cámara. Nosotros vamos a seguir respetando el trabajo de la justicia como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias. Ahí está Raúl Latorre también hablando entonces, ya minutos antes que arranque lo que va a ser el informe de gestión de Santiago Peña. Hacemos un corte y ya volvemos. ...19:54, en un rato vamos a escuchar el mensaje del presidente y por supuesto imaginamos que va a hablar del tema de salud, una materia pendiente que se puede notar en cada hospital, especialmente en los hospitales del interior, y es lo que le queremos mostrar justamente ahora, esto que tiene que ver con la falta de medicamentos en el Hospital Regional de Concepción. Pobladores de la zona de Concepción reclaman que en el Hospital Regional local ya no cuentan siquiera con medicamentos básicos como analgésicos. La situación es grave y desesperante, ya que miles de personas dependen de este hospital, que es cabecera a nivel departamental. Y atención con esto, porque desde hoy rige el nuevo salario mínimo y también el nuevo jornal que se utiliza, por ejemplo, para calcular el monto de las multas. Nuevo sueldo rige a partir de hoy, con la inflación del 4.4 al cierre de mayo, equivalente a 117.936 guaraníes. Desde este lunes, el salario mínimo pasa a ser 2.798.309 guaraníes,
con el descuento del 9% aplicado al empleado por seguridad social y jubilación, el neto a cobrar queda en 2.546.461. Además, el jornal mínimo, que anteriormente era de 103.000 guaraníes, hoy pasa a ser 107.627. Este valor es el que se debe tener en cuenta para el cálculo de las multas aplicadas en jornales. Las habilitaciones vehiculares también mencionaron la víspera y desde hoy van a aplicar multas. Con respecto a esto hay que tener en cuenta entonces el nuevo sueldo, que también permite calcular cuántos son o cuál es el monto de las multas. Y hablamos de otro tema, ahora tiene que ver con investigaciones en torno al EPP y lo que son las declaraciones de testigos que confirman la presencia de Laura Villalba en campamentos. El fiscal Lorenzo Lescano resaltó que los testigos que declararon en el juicio de la panamédica del EPP, Laura Villalba, comentaron sobre elementos que confirman su presencia en el campamento del grupo terrorista. El Ministerio Público resaltó uno en especial, la tesis de enfermería que tenía ella en ese lugar, que fue incautada de uno de los campamentos en aquella ocasión. Igualmente se refirió que efectivamente manejaban los datos de inteligencia, que ella había recibido cierto tipo de adiestramiento y además hacía la acotación que para la supervivencia, la permanencia en esos campamentos, necesariamente tenía que tener algún tipo de manejo o conocimiento en defensa y ataque eventualmente. Laura Villalba, recordemos, es indicada como la enfermera del EPP. Está acusada por hechos punibles de asociación terrorista, homicidio doloso en grado de tentativa, resistencia, producción de riesgos comunes, entre otros. El juicio arrancó, recordemos, el pasado 31 de mayo y está a cargo de un tribunal de sentencia integrado por María Luz Martínez, Dina Marchuk y David Federico Rojas. Más de lo que está pasando en el Congreso ahora, habla Ángel González Maqui. Escuchemos, por favor. Es que él tiene... Perdón, ¿qué cámara? Señores, por favor, yo tengo el perfil de Julio Iglesias. Señores, quiero decirle que la política no es fácil. Y la política es muy difícil, hay que saber transitarla. Hay algunos que son muy autoritarios, hay otros que son democráticos. De todos estamos en la viña del Señor. ¿Los autoritarios entonces al presidente? El presidente de la República no tiene luego un papel político. No tiene cintura política, El entonces. que tiene que tener es Horacio. Horacio, que es el presidente del partido. Y él tiene que tener, bueno, no sé, más o menos un Juan R. Chávez. Él es el autoritario. Un Juan R. Chávez. Usted sabía que el presidente de la República, Stroessner, con la autoridad que tenía, 35 años de mando, él no tenía nada. ¿Tenía asesores? No, tenía muy buenos asesores. Sí. Pero Horacio Cartes dijo... Horacio no tiene asesores, no tiene. Él es el presidente en realidad. Dentro de todo lo que está viviendo el mundo, en lo económico y en lo político, ¿no es cierto? Nuestro vecino Bolivia, que estuvo con este momento difícil del golpe, no está mal, no lo veo mal. ¿Podría estar peor? Podría haber estado peor. Pero vamos a ver, es el primer año prácticamente que está cumpliendo el presidente Peña. ¿Qué vaticina para los próximos 4 años? Y que los políticos nos adecuemos un poco más a la realidad y apoyemos al presidente Peña, porque él es técnico, él es un profesional reconocido. El presidente de la República tuvo en su primer año todos los proyectos aprobados. Eso es un apoyo fenomenal también a Peña. Sí. Claro que sí. Yo en la parte técnica no. Yo lo que estoy preocupado por el Partido Colorado. Vienen las elecciones municipales y en todo el interior, que las presidenciales dentro de 4 años, pero las municipalidades, ¿Por qué está preocupado, presidente? Y que pierda el partido. ¿Y por qué perdería? Puede perder. Y porque no estamos bien.
Porque la ciudadanía, ustedes ven que la ciudadanía nos dice la seguridad, el tema económico, todo es... El problema es el partido político. Pero Riera dice que Paraguay es uno de los países más seguros. ¿Y quién es Riera? El ministro del Interior. Dejémoslo ahí. Nos falta aceptar más el disenso también. Pero claro, es importante. En democracia el disenso es importante. Pero esa es una de las grandes debilidades políticas, ¿se puede enumerar? Y mucha soberbia. ¿De parte de quién? ¿Del presidente del partido o de Santiago Peña? Yo no dije eso. No, y por eso le estoy consultando. Gracias. Aparte de lo que dice también el expresidente González Maqui, ingresando ya rápidamente también para escuchar el informe de gestión. No quiso Bueno, muy bien, ahí estaba hablando entonces Ángel González Maqui. Recordemos también que había sido presidente del Senado y terminó siendo presidente de la República. Ya tenemos imágenes de lo que es la sala bicameral, donde va a empezar en instantes nada más este informe de gestión de Santiago Peña. No lleva todavía un año en la presidencia, pero así está marcado en la Constitución, que debe ser el día de hoy el que se da este informe. Así que atención, estamos por supuesto pendientes de este tema y también les queremos recordar un ratito, nos salimos de la cuestión política para hablar del tema policía caminera, de los controles que están en ruta ahora y también del monto de las multas. La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera anunció que desde hoy se van a actualizar los montos de las multas, teniendo en cuenta el reajuste salarial vigente. Al respecto indicaron que, como es habitual, cada año se aplicarán las sanciones correspondientes a los conductores que no estén al día con las habilitaciones de sus rodados, muchas de las cuales vencieron ayer 30 de junio. Así también, para las multas por las diferentes infracciones cometidas, el monto total a ser abonado por cada infracción es deducido a partir de ahora del mínimo actual que les decíamos es de 107.627. Por otra parte, los conductores deben asegurarse de contar con 3 documentos esenciales: la habilitación, la licencia de conducir y la habilitación de DINATRAN en el caso de vehículos de carga o transporte. Previsto. Habla ya el presidente del Congreso también en el arranque de esta sesión formal del Congreso de la Nación. Numeral 15. En concordancia con el artículo 238, numeral 8. Por secretaría se dará lectura a la resolución número 1344 de fecha 18 de junio del 2024, por la cual se convoca a ambas cámaras para una reunión del Congreso de la Nación. Resolución número 1344, por la cual se convoca a ambas cámaras para una reunión del Congreso. Asunción, 18 de junio de 2024. El presidente del Congreso de la Nación resuelve. Artículo primero. Convocar a ambas cámaras a una reunión del Congreso el 1 de julio del 2024 a las 20 horas en la sala de sesiones del Congreso a fin de recibir el informe del presidente de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 202, numeral 15, en concordancia con el artículo 283, numeral 8 de la Constitución. Artículo segundo, comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar. Firma Silvio Adalberto Ovelar Benítez, presidente. Solicito a los señores congresistas proponer a quienes integrarán la Comisión de Recepción y Acompañamiento al presidente de la República del Paraguay. Tiene uso de la palabra el senador de la Nación, Natalicio Chase. Señor presidente, es para que la integración de la Comisión de Recepción y Acompañamiento al señor presidente de la República sea delegado en usted para su conformación una moción, presidente. Muy bien, muchas gracias. Tiene uso de la palabra el diputado nacional Hugo Mesa. Gracias, presidente. A solo efecto de secundar la moción del colega senador para que se proceda de esa manera. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, es una propuesta a consideración, a votación.
Bueno, en uso de esta atribución, la nómina está compuesta de la siguiente manera. Senadores: 1. Natalicio Chase. 2. Lizarela Valiente. 3. Antonio Barrios. 4. Juan Carlos Galaverna. 5. Colin Gregorio Soroca. 6. Mario Varela. 7. Luis Alberto Petengil. 8. Hermelinda Alvarenga. 9. Dionisio Amarilla. 10. Sergio Rojas. 11. Salim Busarquis. 12. Norma Aquino. Diputados: Carlos Arrechea, Marcelo Salinas, Leonardo Saiz, Betina Aguilera, Constancia Benítez, Rocío Abet, Hugo Mesa, Jorge Ábalos Mariño, Rodrigo Blanco, Arnaldo Valdés, Rocío Vallejo, Joana Ortega. Solicito a los señores congresistas designados a cumplir la misión encomendada y declaro un cuarto intermedio hasta la llegada de su excelencia, el señor presidente de la República del Paraguay. Muchas gracias. Bueno, esta es la primera parte entonces de este acto formal, ya reunido el Congreso de la Nación con otras autoridades, además invitados especiales, listos para la llegada del presidente Santiago Peña y esta comisión que lo va a recibir de entrada en el edificio del Congreso. A posteriori, sí, ya la lectura del informe de manera completa. ¿Trascendió de alguna manera o se conoce de alguna manera cuáles serían los puntos que va a abordar Santiago Peña? Varios de ellos tienen que ver con la cuestión económica, entre otras cosas que va a destacar hoy el presidente Santiago Peña en lo que es su primer momento de informe de gestión. Aguardamos ahora, hubo ya varias declaraciones importantes hasta el momento para entender un poquitito cómo puede venir o cuál puede ser el norte de esta presentación que va a hacer Santiago Peña. Según trascendió, se va a basar el informe en seguridad y defensa, en crecimiento económico, en educación, también Paraguay sano y un nuevo concepto que dicen Paraguay social para todos. Así vendría entonces, así sería el informe que va a realizar hoy, que va a dar hoy el presidente Santiago Peña, con un leve retraso, podríamos decir. Ya son las 20:09, para las 20 estaba marcado el inicio. Así que apenas esto arranque, por supuesto, vamos a escuchar por completo lo que va a ser este informe del presidente en cumplimiento también de lo que dice la Constitución Nacional. Recordemos entonces un poquitito cómo continúa esto. Ya terminó la parte en sí del Congreso y ahora solamente se aguarda la llegada del presidente Santiago Peña para que se pueda proceder a la presentación de este informe de gestión ante el Congreso Nacional. El mandatario va a hablar de los retos que quedan, de logros obtenidos también durante su casi primer año de gobierno. Por supuesto, con una previa que va a centrarse en cómo encontraron el país, la gestión realizada estos meses y cuáles son los desafíos y proyectos que se encararán en adelante, algunos de los temas a desarrollar. Ya por supuesto, esta reunión política está dejando varios temas en la agenda, varias declaraciones en la agenda, incluso de expresidentes de la República que se encontraban en el lugar. Vamos de vuelta a la señal ahí del Congreso Nacional a ver las novedades que hay a esta hora, cuando se espera la llegada de Santiago Peña. Tienen que estar en diferentes líneas, pero ninguno puede quedar en la parte de atrás, aunque algunos vemos que lo están haciendo. Allá Antonio Barrios queda un poco en la segunda línea, otros también, Carlos Arrechea, Hugo Mesa. Se están tratando de organizar porque son numerosos todos los que quieren recibir a Santiago Peña aquí para después ya directamente pasar al salón bicameral y que inicie todo el acto netamente ya de informe de gestión. Bueno, señora, no nos querés realmente por favor.
Carlos. Algo anecdótico nomás aquí también, que los propios legisladores no saben qué es exactamente lo que tienen que hacer. Ahí estamos viendo, hay no creo que lleguen a los empujones, pero hay ahí una cuestión de ponerse ahí a tiro de saludo para darle seguimiento a Santiago Peña, que decíamos ya con bastante demora, ya de más de 11 minutos, ya de demora. Esto debería haber empezado lo que es el informe de gestión puntualmente a las 20. Recordemos que es la primera vez, al menos en lo que es este periodo constitucional, en la era democrática, por decirlo de alguna manera, es la primera vez que se da el informe en horario nocturno. Esto habitualmente suele ser, por el contrario, bien temprano, a la mañana. Decían que la intención era que la familia pueda disfrutar o pueda por lo menos compartir con todos los integrantes de la familia el informe del presidente. Ahí estamos viendo que llega ya Aliana, el vicepresidente Pedro Aliana, ya está llegando entonces al Congreso. Suponemos que luego ya estará llegando Santiago Peña. Ahí estamos acompañando. A ver, tenemos audio ambiente, ¿podemos escuchar? Bueno, ahí está entonces nosotros esperando la llegada de Santiago Peña. Se hace larga la espera realmente. 20:13 ahora, 13 grados de temperatura. Ahí llega primero el vicepresidente Pedro Aliana, acompañado de su esposa, para ya participar también de este informe. Recordemos que solamente Santiago Peña es el que va a hablar en el Congreso de la Nación, pero por supuesto también la presidencia de Pedro Aliana. Con alguna demora entonces podemos decir se va dando este acto formal que tiene marcada nuestra Constitución y que es este informe de gestión que se tiene que dar todos los años el presidente, en realidad al Congreso y a través del Congreso al pueblo paraguayo. Atentos entonces a la llegada de Santiago Peña para que esto pueda empezar en la sala bicameral del Congreso, el Congreso de la Nación constituido entonces para escuchar el informe de Peña. Tomamos audio de vuelta del lugar, a ver. Teniendo en cuenta todo lo que tenía que ver también con su actividad netamente cuando era diputado. Vamos a ver, allí está recibiendo el saludo. Sí, señor, y esto ocurre en medio de un pedido del Ministerio Público de desestimar la denuncia contra la hija de Pedro Aliana por supuesto cobro indebido de honorarios. Recordemos, Montserrat Aliana sigue siendo funcionaria de la Cámara de Diputados con un jugoso salario, algo que en su momento y ya en los primeros meses de su gestión al frente de la vicepresidencia fue un punto cuestionable en torno a la figura de Pedro Aliana. Este pedido de desestimación de la denuncia que se conocía el día de hoy, justo cuando se pedía la imputación de casos bastante similares al de su hija, otros hijos de legisladores. Sí, señor. Ya rápidamente se hace después la recepción de Santiago Peña. Giramos un poco también la cámara para poder observar ya directamente lo que es el ingreso de él. Ahora sí, Santiago Peña llegando al Congreso, ahí está justamente, ya lo vemos también con su señora esposa, llegando a la sede del Congreso para lo que va a ser el informe. La parte del protocolo militar también, y ya nosotros nos preparamos para escuchar esto. El saludo, por supuesto, también a las autoridades que fueron designadas. Sí, señor, a la par que... para recibir al presidente Santiago Peña. Leticia Ocampo, su esposa, también entonces en el lugar. Ahí vemos la comitiva de diputados y senadores que lo recibe también como parte de esta formalidad que tiene hoy el acto central en el Congreso de la Nación, cuando el presidente va a dar su informe ante senadores, diputados y también ante lo que es, digamos, otras autoridades que llegan al lugar. Vamos a escuchar el audio. La primera en saludarla a la senadora Norma Aquino,
electa por Cruzada Nacional, actualmente miembro nuevamente del Partido Colorado. Los miembros de la oposición también, la diputada Rocío Vallejo, Juan Carlos Galaverna, hijo, es otro de los que pasa a saludar. A la vez también, en este caso, estamos viendo a otros diputados más también que van acercándose, como Carlos Arrechea, al que daba el último saludo. La senadora Elizarela Valiente también, que saluda primero a la primera dama, Leticia Ocampos, y después al presidente. Joana Ortega, la diputada de la oposición también, que va a hacer el saludo protocolar uno a uno a los tanto presidente como también a la primera dama. Muy bien, ahí estamos viendo entonces el saludo ya de las autoridades que van llegando. Esto debería empezar ya, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, 20 con 17 se está guardando, llegan con demora, en teoría era para que la familia pueda, no sé si decir disfrutar la palabra, pero pueda escuchar el informe que va a dar el presidente, pero ahí está. El saludo, clave el saludo entonces también uno a uno, los que dan la bienvenida al presidente Santiago Peña a la sede del Congreso. Según decía Basilio Núñez, van a hacer más cercanas, más frecuentes las participaciones de las charlas formales del presidente Santiago Peña con las autoridades del Congreso. Así que veremos qué es lo que pasa. Ahí está el senador Antonio Barrios, también parte de este comité de bienvenida que está dando entonces la recepción en este momento a Santiago Peña. Creo que está el ministro de Defensa también por ahí, Oscar González, y otras autoridades también ya esperando para que arranque este informe que va a empezar ya con casi 20 minutos de retraso. El senador Petengil también en el lugar, entre otras autoridades que van llegando. Así que se demora un poquitito el arranque de este informe de gestión. A dar saludos todos los miembros de esta comisión que se encargan de recibir a Santiago Peña. Mario Varela también es otro de los que va saludando. Algunos de ellos críticos al gobierno, que se acercan de igual manera, de una forma bastante amena también, a recibir al presidente de la República, que va a dar su informe de gestión ya en cuestión de minutos. Esto se estaría extendiendo un poco más. Decíamos que iba a empezar a las 8 de la noche, pero teniendo en cuenta el horario que manejamos ahora y teniendo en consideración que desde Presidencia decían que el informe podría durar cerca de una hora, estaríamos teniendo esto ya para las 9:30 aproximadamente, estaría culminando el informe de gestión. Dionisio Amarilla también se acerca, saluda a ambos. Entre risas, sonrisas, muy amenos, algunos saludos, algunos abrazos hasta fraternales podemos llegar a observar aquí entre los miembros de esta comisión que se encargan de saludar a Santiago Peña. Se hace mucho más extensa. Para el caso de Pedro Aliana fue un poco más breve, y ahora ya directamente van y pasan a ingresar al Salón Bicameral del Congreso Nacional para poder escuchar lo que va a decir Santiago Peña sobre este primer año de gestión. Lo que va a hacer. Bueno, ahora sí vemos ingresar al presidente Santiago Peña al Salón Bicameral o a la sala del Congreso Nacional para ya comenzar con el informe. Senadores, diputados y otros invitados ya también en el sitio para que esto pueda arrancar. 20 minutos, se calcula que una hora aproximadamente va a durar el informe que va a dar Santiago Peña. Así que ya vemos el saludo de vuelta con las autoridades. Está también autoridades de otros poderes del Estado también presentes en el lugar. Ya todo listo para que inicie entonces el informe de gestión de Santiago Peña.
Tomamos el audio, si se puede, ya de vuelta para escuchar cuando hable Santiago Peña. A ver. Donación del himno, probablemente, ¿verdad? A ver qué dicen. Muy bien, todas las autoridades presentes y esto que ya empieza en segundos nada más. Les decíamos que se tiene información básicamente de cuáles van a ser las líneas por las cuales va a transitar el informe de gestión de Santiago Peña. Normalmente se espera más autocrítica a los presidentes, pero en general las experiencias nos han mostrado que los presidentes no suelen hacer mucha autocrítica en cuanto a los déficits que tuvieron sus gobiernos, sino por el contrario, se hace hincapié en lo que ellos consideran los principales logros. Se reanudó la sesión, escuchemos. Y damos la más cordial bienvenida a Su Excelencia, el señor Presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios, y comitiva. Al vicepresidente de la República del Paraguay, Su Excelencia Pedro Aliana. Como asimismo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Su Excelencia Luis María Benítez Riera. Invito a los presentes a ponerse de pie para la entonación del himno nacional.
A continuación, invito a Su Excelencia, el señor Presidente de la República del Paraguay, para dar su informe en los términos establecidos según la Constitución de la República del Paraguay. Permiso. Honorables miembros del Congreso de la Nación, queridos compatriotas, me presento ante ustedes hoy a cumplir con mi deber constitucional de rendir cuentas al Congreso Nacional y a la ciudadanía con el corazón rebosando de alegría y orgullo. No es para menos. Mis conciudadanos me han honrado con lo que es, en mi opinión, el cargo más importante que puede tener una persona: presidente del país, y en nuestro caso, del país con el pasado más heroico, el presente más vibrante y el futuro más prometedor del mundo. Presidente de la altiva, valiente, gloriosa y soberana República del Paraguay. Todos los días me levanto y agradezco por esta enorme bendición. Por eso comienzo este informe dando gracias a Dios, en primer lugar, y al pueblo paraguayo, por este inmenso privilegio. Agradezco también a mi familia por su apoyo inquebrantable y, por supuesto, a mi amada esposa Leti, quien hoy además está de cumpleaños. La única forma de honrar la enorme distinción que me ha dado este pueblo maravilloso es dejando cada gota de mi sudor y sangre, poniendo hasta el último esfuerzo posible en este cargo. Y con la convicción firme de que en 4 años, cuando esté dando mi informe final, podamos decir todos juntos: estamos mejor que hace 5 años. Y el futuro se presenta ilimitado de oportunidades para el Paraguay, ese gigante que está resurgiendo brioso en el corazón de Sudamérica. El 30 de abril del 2023 nos votaron casi 1.300.000 paraguayos. Logramos la mayor diferencia histórica en la era democrática. La responsabilidad de ello supone, desde luego, es tremenda. Pero es igualmente cierto que muchos paraguayos no me votaron. Y me siento obligado a ganarme la confianza de ellos. Esa confianza que se gana en el día a día, con resultados, con gestión, con un Estado presente, que resuelva los problemas de las personas, con un gobierno empático, honesto, sensible, atento y siempre abierto al diálogo. Quiero que sepan que entiendo ese desafío y no me cansaré de trabajar para ganar la confianza de cada uno de ustedes mediante logros positivos y palpables. A los que me votaron, a los que no me votaron, a los que aún dudan, hoy reafirmo aquí mi inflexible compromiso de intentar ganarme, con gestión y resultados, la adhesión de todos los paraguayos, sin distinción de banderías políticas o preferencias, hasta el último día en que me toca ocupar el sillón de los López. En el manejo del Estado no hay espacio para la improvisación. El conocimiento acabado del funcionamiento de la administración pública y la formación de equipos capacitados es absolutamente fundamental para lograr los objetivos y el bien común. Inicié mi carrera en la función pública desde el escalón más bajo del Banco Central del Paraguay, como asistente de servicios generales. Y a lo largo de los años ocupé diversos cargos a nivel nacional e internacional, acumulando experiencia y perspectiva sobre el potencial de nuestro país. Esos años de servicio fueron sin duda mi mejor escuela de gestión pública y me permiten hoy comprender a profundidad, desde adentro, la marcha del Estado. Sé dónde hay que actuar y dónde debemos invertir más recursos para tener una administración que sirva eficientemente a todos los paraguayos y paraguayas, y no que sirva de ellos. Un Estado que permita a nuestros ciudadanos desarrollarse y realizarse como personas. En suma, un Estado que sea, en las afortunadas palabras de un brillante pensador de mi partido, un verdadero servidor del hombre libre. Pero el individuo solo, por más buena voluntad que tenga, jamás podrá en solitario lograr los grandes cambios que necesita nuestro país. Es imprescindible la formación de grupos humanos que entiendan a la administración pública, con conocimiento técnico, pero sensibilidad política y social. Por ello, en mi gobierno hemos formado un gran equipo que armoniza ingredientes técnicos y políticos, siempre con un enfoque de servir al ciudadano.
Lo técnico sin lo político es frío, es pura estadística, alejada de la realidad. Lo político sin lo técnico es buena intención, sin cálculo en la ejecución, puro corazón sin racionalidad. Buscamos una combinación ideal de paraguayos que puedan de esa manera llegar al objetivo de hacer un país mejor para todos. Soy un convencido de que el trabajo en equipo es clave para alcanzar los resultados. Nuestra historia, desde la independencia, pasando por nuestras 2 guerras, hasta la democracia, nos demuestra que cuando los paraguayos nos unimos, somos invencibles. Debo destacar por ello, desde el inicio, el extraordinario apoyo que hemos recibido de este honorable Congreso Nacional, desde antes inclusive de asumir el gobierno. Pocas veces hemos visto un Congreso tan dispuesto a enfrentar y encarar las grandes reformas y desafíos con decisión, pero por sobre todo con la celeridad que los tiempos modernos imponen. Desde la reforma del Estado mismo, con la nueva ley de organización administrativa, a la histórica atención al reclamo de tener un verdadero Ministerio de Economía transversal, pasando por esa pequeña revolución en los ingresos tributarios que ha supuesto la creación de la DENIT, al también histórico reclamo de un control y supervisión en las jubilaciones y pensiones, hasta llegar al ideal de erradicar el hambre en nuestras escuelas y nuestra niñez. Durante años, nadie se atrevía a poner el cascabel al gato, a tocar intereses creados y atender reclamos históricos. Fue este Congreso el que hizo todo esto en menos de un año. Congreso que con las listas desbloqueadas es el de mayor legitimidad democrática en la historia de nuestro país. No hay que olvidar este punto. Cuando se habla con bastante ligereza de mayorías o de copamiento, se olvida la profunda legitimidad democrática de este Parlamento. Esta no es una cuestión menor. Por ello, tengo que agradecer desde el inicio, en nombre del gobierno y de los paraguayos, la gran predisposición que han tenido, no solo parlamentarios de mi partido, sino también de otras agrupaciones políticas en todos estos meses. Cada uno de los logros que hoy se mencionan son también logros suyos. La Constitución Nacional ordena que el presidente también deba informar al Congreso sobre la situación general del país. Me permito entonces, como pórtico a este informe, contarles cómo encontramos al país, con una contextualización previa para entender lo mucho que retrocedimos. Mi carácter naturalmente optimista hace que siempre me enfoque en lo positivo, pero hoy tengo la obligación constitucional de hacer una excepción e ilustrarles cómo recibimos un Estado a la deriva, aunque también sobre los decididos golpes de timón que hemos dado. Un poco de contexto. Nuestro país inició en el año 89 su primer gran experimento democrático, en la vigencia plena de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Los pesimistas, que siempre ven una calamidad en la oportunidad, pensaban que no íbamos a poder desprendernos de la pesada carga del autoritarismo, que tantos años asoló estas tierras. La historia ha demostrado que el optimismo y la esperanza siempre son mejores aliados. Me animo a decir, en contra de los agoreros de siempre, que aún con sus sombras, estos 35 años han sido los años más felices de nuestra patria. Quizás los paraguayos no logremos ponernos de acuerdo en muchas cosas, pero estoy seguro que estamos de acuerdo de que no hay mejor forma de convivencia que la democracia bajo un Estado de Derecho. Los primeros años, sin embargo, fueron duros. Esa primera década costó incluso sangre de valientes jóvenes paraguayos caídos en defensa de los valores republicanos. Pero la democracia finalmente logró imponerse. La construcción de la institucionalidad, de instituciones fuertes, abiertas, transparentes, modernas, un factor tan importante para el desarrollo del país, quedaba como materia pendiente. Este proceso de institucionalización y modernización se inició entre los años 2002 y 2003, cuando el país cayó en default, pero afortunadamente se pusieron los cimientos para construir lo que es hoy un modelo en la región y en el mundo de estabilidad macroeconómica. También se comenzaron a idear programas sociales para cerrar la brecha de la desigualdad.
El Paraguay lentamente fue construyendo una nueva institucionalidad con un crecimiento económico que en algunos años fue el mayor del continente e inclusive el cambio de signo político en el gobierno no fue obstáculo para que siga profundizándose este proceso. A partir del año 2014, con el dictado de la Ley de Transparencia en la Gestión Pública y otras medidas inéditas en la historia del Estado paraguayo, como la implementación de los concursos públicos para acceder a cargos y el nombramiento de profesionales en lugares claves, se avanzó todavía más hacia la modernización de la gestión pública en el país. La historia, sin embargo, como decía Giovanni Battista Vico, tiene marchas y contramarchas, y los últimos 5 años fueron más bien de retroceso antes que de avance en ese proceso de institucionalización. Recibimos un país donde durante el último periodo de gobierno no solo se estancó la reducción de la pobreza, sino que inclusive aumentó, con un 25,5% de pobreza total y un 6,1% de pobreza extrema en el año 2022. Volvió la improvisación en el nombramiento de cargos públicos estratégicos y el fantasma de la corrupción se enseñoreó nuevamente. Encontramos instituciones del Estado abandonadas al azar y a la desidia, muchas con duplicación de funciones y trabajando descoordinadamente, desperdiciando esfuerzos y recursos que son financiados por los impuestos de todos los paraguayos. Se creyó que el Estado es una máquina que funciona con piloto automático, un error conceptual craso. El Estado precisa un liderazgo que encauce constantemente sus acciones hacia el servicio a las personas, que busque siempre mejorar para servir mejor. Precisa de personas capaces, preparadas y sobre todo comprometidas y entusiasmadas con el desafío de lograr un país mejor. Muchas de las conquistas logradas en años anteriores se perdieron. Encontramos regresiones en casi todas las instituciones. Y para no cansarlos, basta un ejemplo, el caso de Petropar. De dejar $200 millones en caja y combustible barato para la ciudadanía, pasamos a aguas tónicas de oro y una Petropar para los amigos. Asumimos el gobierno con una economía creciendo apenas un 0,2% el año anterior, una deuda de más de 600 millones en salud y obras públicas no registradas dentro del déficit fiscal heredado, además de una descomunal suma despilfarrada en pandemia, que hoy lo sabemos dolorosamente, simplemente no llegó a la gente. Descubrimos también, tristemente, algo denominado la República de Tacumbú, un estado aparte gobernado por criminales y un total abandono del sistema penitenciario con graves implicancias en la seguridad ciudadana, el microtráfico, el narcotráfico y otros delitos orquestados desde las penitenciarías. ¿Quién permitió esto y para beneficiar a quién? Por otro lado, en el 2020 la resolución 142 de la Senat dispuso el cierre permanente de la DIAF, liberando el control de los puertos privados y dejando sin efecto las fiscalizaciones en tránsito fluvial y sus bases en puertos privados. Como resultado de la relajación de los sistemas de control y la inacción de las instituciones del Estado, entre enero del 2020 y septiembre del 22, de un total de 47.538 kilos de cocaína incautados, más del 90% fueron incautaciones internacionales, es decir, pasaron sin ser detectados en Paraguay por los controles que deberían haber estado en funcionamiento. Ni siquiera nuestra banca central, siempre celoso líder en institucionalidad, quedó a salvo. Vimos cómo se instrumentaron nuestras instituciones con fines meramente políticos. ¿Y qué decir de nuestro recurso más preciado? En la Itaipú nos encontramos con actas secretas y nos enteramos que en 2 años consecutivos se había cedido ante las pretensiones de Brasil, causando una pérdida de ingresos de alrededor de $1.000 millones en 3 años. Sí, $1.000 millones. No solo perdimos 5 años en ese proceso tan promisorio de institucionalización que arrancó hace 20 años, sino que retrocedimos mucho, décadas incluso. Y eso es algo que ya no lo podemos permitir. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Este es el país que encontramos. El patriotismo no es solo portar la bandera y cantar el himno. El amor al país se demuestra peleando por sus intereses, por su soberanía y por su independencia con todas nuestras fuerzas y no entregándolos a otros países, a la corrupción o, como en el caso de nuestras penitenciarías, al crimen organizado.
Conscientes del estado de la nación recibido, nos propusimos con firmeza reencauzar el camino y volver a ese proceso de modernización institucional, lucha contra la pobreza y encarar las grandes reformas que todavía nos faltan. Y aquí quiero ser claro, nunca huimos y nunca huiremos de los desafíos, por difíciles que fueran. Dijimos desde el vamos, será un gobierno de las reformas postergadas. Así, nuestros esfuerzos para retomar la senda del crecimiento y el desarrollo comenzaron inclusive antes de asumir. A través de reuniones, presentaciones y entrevistas, empezamos a comunicar el plan de acción a la ciudadanía con el objetivo de volver a generar confianza en los actores sociales y económicos. De un crecimiento del 0,2%, la economía despertó súbitamente. La actividad económica se aceleró en el cuarto trimestre del 2023 y registramos la variación porcentual del PIB trimestral más alta de los últimos 5 años, cerrando el año con un crecimiento del 5%. Uno de los grandes desafíos de nuestro país es la evasión tributaria y la informalidad. Por ello, durante el proceso de transición, trabajamos con el nuevo Congreso en la aprobación de la ley que fusionaba aduanas con la SED. Esta reforma, que nadie se animaba a hacer por los famosos canales verdes aduaneros, ha dado importantes resultados. También propusimos una ley de medidas extraordinarias que fue aprobada a finales del año pasado y permitió reactivar la economía y los empleos parados por falta de pagos, transparentar la situación fiscal heredada y ordenar las cuentas saldando más de $600 millones en deudas no contabilizadas. Esto sin duda generó un beneficio tremendo para toda la economía. Ordenamos la casa del Estado, que es de todos los paraguayos. Y como lo dijo el general Bernardino Caballero en su informe al Congreso como presidente de la Nación en el año 1884, cuando la casa está en orden, hay fundados motivos para abrigar esperanzas en su porvenir. Otro importante desafío de años era el de cuidar las jubilaciones y pensiones en nuestro país. Éramos ya el único país del continente sin una institución responsable y la discrecionalidad en las cajas jubilatorias no es gratis, la pagamos entre todos los paraguayos con nuestros impuestos. Con la ayuda de este Congreso logramos aprobar esta ley que tiene la sagrada misión de blindar los aportes de los trabajadores y los jubilados. Otra reforma que esperaba hace más de un siglo fue dictar una ley de organización administrativa después de 115 años, ya que la última era del año 1909. Esta ley permitirá la construcción de un Estado moderno, eficiente, sin duplicación de funciones, con el ciudadano en el centro de toda la acción. También hace décadas sabíamos de la necesidad de tener un verdadero Ministerio de Economía, que tuviera la fuerza de implementar las políticas públicas y no un simple cajero. Lo logramos en estos meses. En el proceso también fusionamos 2 instituciones de vital importancia, la Secretaría de Planificación y la Función Pública, que requerían una estructura más robusta para el cumplimiento de sus fines. Los resultados cantan, superamos el estancamiento y nuestros pilares de estabilidad vuelven a ser visibles. Somos el país que tendrá el mayor crecimiento en la región este año y somos nuevamente un modelo a seguir, el modelo paraguayo, admirado hoy en gran parte del mundo. Trabajamos asimismo incansablemente por hacer que Paraguay deje de ser el secreto mejor guardado de América, para abandonar nuestra antigua imagen de misteriosa isla rodeada de tierra que parece haberse caído del mapa, como decía nuestro gran Augusto Roabasto. Viajamos a los foros y organismos internacionales, nos reunimos con inversores y líderes mundiales para poner al Paraguay en la vidriera que se merece. Hoy, gracias a estos esfuerzos y ratificando apenas este fin de semana, nuestro país es un protagonista en la esfera internacional después de muchos años. Estamos en el mapa. Queridos compatriotas, mi visión del Estado es una visión de un Estado presente, eficiente, sensible, con un rostro humano. Un Estado que construya el país hacia el que queremos ir, un Paraguay que crece sosteniblemente, que ofrece calidad de vida e igualdad de oportunidades y que se proyecta al ámbito internacional para ser protagonista en el concierto de las naciones. Créanme que ese Paraguay es posible y está cada vez más cerca. Pero este país no lo hace solo el presidente y su equipo. Este país lo hacemos todos los paraguayos y todas las paraguayas.
Por eso, al presentarles los principales avances de nuestra gestión, queremos dedicar cada uno de los pilares de gobierno a paraguayos que nos inspiran, paraguayos que hacen un país mejor y que simbolizan a esos millones de compatriotas que cada mañana se levantan para que con su trabajo, talento y capacidad hagamos que Paraguay vaya hacia adelante. Estos pilares son seguridad y defensa, crecimiento económico, educación de calidad, un Paraguay sano y un Paraguay social para todos los paraguayos. No vengo a pintar aquí un país de maravilla. La inseguridad ciudadana es la más sentida, la generalizada y cotidiana, y es la que más me preocupa y ocupa. A pesar de los esfuerzos y avances, no estoy satisfecho en lo absoluto. Y seré el primero en reconocer la legitimidad de los reclamos de la ciudadanía en este sentido. Quiero que los paraguayos se sientan seguros en nuestro país. Esta es nuestra promesa de campaña y estamos trabajando para lograrlo. Lo primero que teníamos que hacer era recuperar la soberanía en nuestro propio territorio. No podíamos seguir viviendo bajo las condiciones impuestas por el crimen organizado. Tomamos en serio la seguridad y la defensa, pero nuevamente lo hicimos desde una visión de la institucionalidad de los órganos legítimos del Estado. Apenas al asumir, a los 2 días, reactivamos el Consejo Nacional de Defensa, el CODENA, que yacía somnoliento y olvidado. En aquella oportunidad establecí que una de las prioridades de mi gobierno sería la seguridad. Pedí que se diseñaran en forma inmediata estrategias vigorosas y rápidas contra el crimen organizado, el cibercrimen, el terrorismo, el tráfico de armas, drogas y sustancias ilícitas. Fruto de ello, elaboramos el Plan Estratégico de Seguridad para el Desarrollo 2023-2028. No solo tenemos por primera vez un plan comprensivo y realmente efectivo para la seguridad de nuestro país, sino que tomamos medidas efectivas con la participación de varias instituciones del Estado, en forma ágil, coordinada y armónica. Así, identificamos la necesidad de acciones para garantizar la seguridad ciudadana en los departamentos de Itapúa, Misiones, Ñembucú y Canindeyú. Por ello, dispuse el trabajo conjunto de elementos de las Fuerzas Armadas como apoyo al trabajo que realiza la Policía Nacional en operaciones de defensa interna. En cuanto a las inversiones en seguridad, he decidido destinar la suma inédita de casi $500 millones en los próximos años para fortalecer la seguridad, en recursos humanos y tecnología para la seguridad, porque sin seguridad, señoras y señores, nunca va a haber desarrollo. La modernización constante de las fuerzas militares y de la Policía Nacional es de alta prioridad e incluye mejoras en las condiciones laborales y la utilización de técnicas y tecnología para la elección de personas que tendrán la responsabilidad de conducir y decidir. Estamos llevando a cabo un esfuerzo sostenido para fortalecer las capacidades de los recursos humanos, proporcionándoles herramientas y entrenamiento para cumplir su misión. También impulsamos una ambiciosa ley de reforma y modernización de la Policía Nacional e implementamos la ley de tobilleras electrónicas. Además, reglamentamos la ley de armas de fuego, luego de más de 13 años de haber sido promulgada. Con esta reglamentación se ha iniciado por fin un proceso de control de toda la red de tráfico ilegal de armas en Paraguay y países vecinos. Hemos triplicado asimismo la cantidad de agentes del Grupo Lince y hemos realizado una fuerte apuesta para superar el déficit del personal policial con el ingreso récord de 5.000 aspirantes este año. También repotenciamos esta institución abandonada los últimos 5 años con la incorporación de 1.800 hombres entrenados en los cuarteles de las Fuerzas Armadas y la adquisición de 600 motos y la recuperación de otras 300. Quiero citar, en síntesis, los principales operativos que realizamos contra el crimen organizado, fruto de esta visión integral, coordinada, eficiente de las distintas instituciones involucradas. En el operativo SAF, con el cual logramos incautar 3.300 kilos de cocaína en un puerto privado de la ciudad de Villeta con destino a puertos de Europa, en el país de Bélgica. El operativo Dacobo fue un operativo conjunto de la SENAT, el Ministerio Público, la Policía Federal del Brasil, en el cual incautamos más de 2.000 armas. Con el operativo Ignis dimos un golpe a un grupo criminal muy peligroso en el departamento de Canindeyú a través de un trabajo conjunto entre la SENAT y la Fuerza de Tarea Conjunta. En el operativo Yoapí, Paraguay expulsó a 25 reos de alta peligrosidad vinculados al PCC y otros grupos para ser recluidos en el Brasil.
También con el Brasil realizamos el operativo combinado Basalto Ágata, con cerca de 2.000 hombres de las fuerzas militares, policías y efectivos de la SENAT, donde destruimos 91 hectáreas de marihuana. Realizamos una histórica incautación de 1.000 kilos de cocaína pura en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, lista para salir de nuestro país. Con el objetivo Nueva Alianza, en conjunto con la Policía Federal del Brasil, hemos desarrollado 6 ediciones de esta intervención conjunta, retirando de circulación 4.500 toneladas de marihuana. Frente Sur fue una acción operativa sin precedentes en el Parque Nacional Cazapá, donde detectamos y destruimos 53 centros de producción y acopio, eliminando 448 toneladas de marihuana. En este primer año de gobierno se han logrado resultados sin precedentes en incautaciones y en el desmantelamiento de estructuras criminales, debilitando significativamente su ruta de suministro y recursos. Cerca de 6 millones de kilogramos de marihuana han sido retirados de circulación, el doble de lo alcanzado durante el mismo periodo del gobierno anterior, y hemos realizado 1.465 operativos de combate al narcotráfico, causando pérdidas económicas estimadas en más de 180 millones de dólares. Nuestra gestión en el ámbito de la seguridad también incluye acciones de alto impacto social. Con el programa Sumar tenemos una visión integral donde más de 16 instituciones trabajando en acciones para combatir el uso de drogas, prevención de consumo, rehabilitación y combate al tráfico, donde se han llevado adelante varias iniciativas en estos 6 meses. Realizamos tareas y talleres conjuntos de prevención a cargo de la Policía Nacional y la SENAT en escuelas y comunidades. Lanzamos una campaña de prevención del uso de drogas en medios de comunicación masiva y redes sociales, llegando a más de 2 millones de personas. A través de la Cenavico aprobamos 2 proyectos claves, destinando 27.000 millones de guaraníes provenientes de actividades ilícitas para el Centro de Rehabilitación de Adicciones y el proyecto de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Con el operativo Minví realizamos una intervención en la terminal de ómnibus de Asunción, rescatando a más de 160 niños y adolescentes indígenas en situación de explotación y abuso infantil. Uno de los mayores males que nos aqueja como sociedad es sin duda la violencia intrafamiliar, que destruye vidas enteras. Por eso lanzamos la estrategia Hay excusas que matan, una estrategia que es integral y transversal, ya que no existe otra forma de erradicar este mal si no es con un enfoque sistémico. Y por último, como símbolo de la gestión de tomar a la seguridad ciudadana en serio, retomamos decididamente la soberanía de nuestro sistema penitenciario. Ya no hay más guardiacárceles que reciben órdenes de un clan o de un narcotraficante. Hoy responden a los organismos del Estado. El histórico operativo Veneratio supuso una intervención conjunta sin precedentes entre 1.200 militares y 1.300 policías, recuperando el control de la penitenciaría de Tacumbú. Esto es patriotismo, dejar la comodidad, la familia, incluso la vida por los compatriotas. Por eso hoy quiero hacer un homenaje frente a todos ustedes, a toda la ciudadanía, a estos verdaderos héroes. Porque todos los días cientos de paraguayos ponen su vida en riesgo por la de sus compatriotas. Es lo que pasó en esta histórica fecha del 18 de diciembre. Yo particularmente me levanté esa madrugada a las 4 de la mañana pensando que podría ser el último día de mi iniciado mandato, pero estaba decidido a enfrentar este gran flagelo. Hoy nos acompañan los compañeros que sacrificaron su integridad física en ese operativo por un país más seguro, como es el caso del subjefe del Grupo Lince, Héctor Acuña, y cómo no recordar y honrar al suboficial Martín Mendoza, quien sacrificó su vida en cumplimiento del deber. Frente a este Congreso, le decimos gracias y le aplaudimos. Y no olvido tampoco a los paraguayos que hoy están en cobarde y miserable cautiverio de grupos criminales y terroristas. Quiero decirles que los buscaremos hasta el último día. Vivimos en una vibrante y feliz democracia.
en la que estamos unidos en nuestras diferencias, en nuestros disensos, pero unidos en una vida de libertad. Pero esa democracia no puede ser vacía, debe ser una democracia con contenido y sobre todo con resultados. Aquí, el desarrollo económico es crucial para asegurar la fortaleza futura de la democracia. La prosperidad es el mayor enemigo del crimen, de la división, de la desesperanza. La política social más efectiva, siempre lo repito, es la prosperidad económica. Pero el Estado no debe ser mínimo, como algunos sueñan, ni mucho menos máximo, como piden otros. El Estado debe ser ese vigoroso servidor del hombre libre. Debe tener la fuerza suficiente para asegurar la convivencia civilizada, para poner frenos a potenciales abusos del sector privado. Pero ojo, nunca debe asfixiar la iniciativa privada, que es el verdadero motor del desarrollo económico. Este desarrollo económico tiene que sustentarse entonces en un Estado fuerte, con instituciones sólidas, inclusivas y transparentes y con un vigoroso, sano, pujante sector privado, promovido desde lo público como factor de progreso. En cuanto a las instituciones, hemos implementado una estrategia de convergencia fiscal para fortalecer las finanzas públicas, basadas en mejorar la transparencia y la institucionalidad. Tras cumplir con los compromisos y deudas acumuladas durante la pandemia, hemos recuperado la credibilidad económica y hemos mantenido niveles de inversión pública similares a los previos a la pandemia. Aspiramos a volver gradualmente al límite de déficit fiscal establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal para el año 2026. Me comprometo a recuperar rápido estos 5 años perdidos. La inflación ha mostrado una tendencia a la baja, disminuyendo de 8.1% en el 2022 a 3.7% en el 2023 y manteniéndose estable cerca de la meta del Banco Central, que es del 4% en estos primeros meses del 2024. No obstante, somos conscientes que los precios de la canasta de alimentos todavía no se han visto reflejados en estas cifras y por ello seguiremos haciendo esfuerzos para llegar a este objetivo. Nuestra economía ha respondido positivamente, creciendo alrededor del 5% en el 2023, a pesar de haber iniciado con un crecimiento del 0.2% en el 2022. Esto refleja la confianza en nuestra gestión y ha incentivado la inversión y la generación de empleo en el país. Estos esfuerzos han sido reconocidos con una mejora en la calificación crediticia de Paraguay por parte de Standard & Poor's, colocando al país a un paso del grado de inversión según las 3 principales agencias calificadoras. En términos de logros concretos, hasta el primer trimestre de este año hemos creado más de 78.000 puestos de trabajo y formalizado a más de 30.000 personas en el IPS. Estamos en el camino correcto de cumplir con nuestra promesa de por lo menos 500.000 empleos nuevos, formales y de calidad.